Es para mí un enorme placer y un gusto poder estar esta noche aquí con ustedes y poder a través de este medio acercarnos y conocerlas a todas ustedes. Creo que nunca me había imaginado poder conocer a tantas hermanas de tantos lugares tan diferentes y lejanos, porque pues me decía, ahorita que estábamos platicando, entraban hermanas de El Salvador y hermanas de Nueva York, dijo una hermana, ustedes los de México hablan cantadito, y yo así, a mí me sonaban cantadito los de, los de El Salvador, porque somos tan distintas, tan diferentes, pero cómo es tan bonito Dios que nos hace una sola familia en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos da la oportunidad que a través de estos medios electrónicos podamos acercarnos tanto, ¿verdad? Pues gracias hermana una vez más por la oportunidad de estar aquí, gracias por invitarme. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a estar compartiendo, que vamos a estar platicando, es un tema de mucha controversia, hermanos. Es un tema con muchas opiniones, tanto positivas como negativas. Y vamos a estar hablando esta noche acerca de la familia de los líderes y en especial acerca de los hijos de los líderes. Como yo les decía, es un tema bastante controversial, con muchas opiniones. Y créanme que no es la idea, no es la idea en esta noche de caer en un bombardeo de críticas, ni mucho menos en una lluvia de argumentos para compadecerlos. Simplemente es un tema bastante importante porque muchas veces eh, pues en las congregaciones a veces de mucha facilidad se nos hace muy fácil empezar tal vez a emitir algún juicio, a tener opiniones, ¿no? Y desgraciadamente no conocemos la realidad que hay atrás de una familia que sirve en la iglesia. Hay tantos factores, hermanas, hay tantos factores que intervienen que no solamente podemos hablar de uno, sino de muchísimos. Sin embargo, como yo les decía, no queremos caer en cosas vanas, en cosas superficiales, y por lo mismo es que vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él a través de su palabra que nos guíe. Y es que en su palabra, hermanas, vamos a encontrar una guía para todos los temas. Y para este, hermanas, también es así. Por eso es que esta noche quiero que nos adentremos a las relaciones interpersonales del mayor, de los maestros y del mayor líder que hemos tenido, Jesucristo, obviamente. Y vamos a ver cómo es que en su vida interactuó con ciertas personas en particular. Es por eso que a este tema yo le titulé Aprendiendo del Círculo Íntimo de Jesús. Y es que recordemos, hermanas, que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y tomó forma humana, Él se convirtió en un ser 100% humano. Sí, hermanas, sí fue 100% divino, pero también fue un ser 100% humano. Y así como nosotras, él tuvo esa necesidad de crear relaciones personales, de tener amistades, de poder relacionarse socialmente, porque él era humano y él tenía esa necesidad. Entonces, uh, usted, hermana, si ha crecido dentro de una familia dedicada al servicio en la iglesia, tal vez es hija de algún predicador, tal vez es hija de algún anciano, de algún diácono, tal vez usted, hermana, está criando hijos y está usted en este momento, en esa parte del ministerio, siendo líder. Creo que vamos a encontrar un consejo particular para cada una. Y es más, hermana, si usted tal vez dice, no, es que yo no encajo en ninguna de esas dos categorías, pero usted es seguidora de Cristo, mi hermana, yo sé que esta noche la palabra de Dios nos va a iluminar y nos va a dejar un mensaje muy personal a cada una. Entonces, me gustaría que empezáramos conociendo el primer círculo de relación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirles por aquí mi pantalla. Si me pueden hacer así para ver si lo ven. ¿Sí? Bien, muy bien.
Entonces vamos a ver, dice, aprendiendo del círculo íntimo de Jesús. Ese es nuestro tema. El primer círculo, hermanas, es el círculo más grande, más amplio, al que nosotros le vamos a llamar el círculo de las multitudes. Y para entenderlo un poquito más, vamos a leer por ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Dice también ahí el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 y versículo 1, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y vio el pueblo y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y bueno, podemos ver a lo largo de los evangelios cómo es que a Jesús lo seguían muchedumbres, multitudes, como vemos aquí, dice ahí el Evangelio de Marcos, el pueblo, refiriéndose a que era muchísima gente y de muchos lugares diferentes. Había tanta gente que lo seguía. Sin embargo, podemos ver en estos pasajes unas características muy interesantes. Dice ahí al final del pasaje de Lucas que tenemos de ahí, y la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Yo veo aquí conveniencia, mucha conveniencia. ¿Por qué? Porque dice ahí que la gente llegaba con él y buscaban algo, querían algo en específico, tenían una necesidad y ellos lo que querían era que Jesús se la supliera, que Jesús les ayudara. Pero una vez que tenían esa necesidad cubierta, se iban, se iban. Y esto lo vemos, hermanas, tan real ahí en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 6, vemos cómo Jesús mismo les reprocha a la gente. ¿Se acuerdan? Después de haberlos alimentado, les dice, es que ustedes nada más me buscan porque pues yo les di de comer y ustedes se saciaron y por eso me buscan. Y los regaña todavía y les dice, busquen el pan de vida. Si supieran quién soy yo, si supieran que yo soy ese pan, me pedirían que les diera de comer ese pan. Pero ahí es donde vemos la otra característica de este círculo tan grande, la incredulidad. Porque termina ese pasaje diciendo, y desde ese día mucha gente ya no lo seguía. Así termina. ¿Por qué? Porque ellos nada más querían una cosa. Pues sí, a lo mejor muchos de ellos nada más querían comer, nada más querían estar satisfechos. Qué triste, ¿no, hermanas? Qué triste porque la verdad es que esto lo seguimos viendo en muchos lugares. Y en la misma congregación, tristemente muchas veces llega algún convivio, llega alguna reunión en especial, que va a haber regalitos, que va a haber comida, y híjole, cómo vemos la congregación llena, llenísima, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando dicen los hermanos, hermanos, necesitamos ayuda para ir a evangelizar? Hermanos, necesitamos ayuda para que vengan a limpiar el edificio. Contados, 2, 3. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene también de muy característico este círculo, es que solamente quieren oír, pero de ahí no va a pasar nada. Escuchan y hasta ahí. Muy triste esta condición, pero muy cierta también, hermanas. El siguiente círculo, este círculo que vamos a ver, yo le he llamado el círculo de los obreros.
Y para entenderlo un poquito más, vamos a leer allá en el capítulo 10. De hecho, hermanas, si ustedes tienen la oportunidad más tarde de leer todo este capítulo de Lucas 10, por favor, háganlo. Eh, es un pasaje muy, muy bonito. Dice ahí, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De esa gran multitud que hubo al principio, ahora vemos algo más pequeño, algo más cerrado. Dice aquí que solo eran 70. Y vemos en las escrituras que a Jesús, como dije en el principio, lo seguían mucha gente, pero ahora solamente se redujo a 70. 70 personas con un objetivo, con una misión y con un trabajo que Jesucristo les dio en especial. Estas personas, dice ahí que su meta, que su objetivo, Cristo les dijo, vayan a las casas y digan, el reino de Dios se ha acercado y sanen si hay enfermos en esa casa. Es decir, los mandó a testificar y los mandó a servir. Los mandó con un trabajo. Por eso es que este círculo le pusimos obreros. Y yo sé que de este círculo tenemos muchas hermanas aquí en esta noche, ¿verdad? Muchos corazones dispuestos. Puse ahí en las características, corazones dispuestos, corazones serviciales, con esa actitud de servicio. Hermana, que vamos a tener la clase, prepárese unos himnos, sí, claro que sí. Hermana, que le va a tocar la oración, claro que sí. Y ahí estamos, ¿verdad? Que si hay que hacer una cosa, que si hay que hacer otra, estamos al pie del cañón. Hermanas, es un círculo, es un círculo muy importante porque dice aquí que la mies es mucha, hay mucho trabajo que hacer y se necesitan muchas manos, pero lamentablemente de esa multitud aquí solo hubo 70 personas. El siguiente círculo, hermanas, que vamos a ver esta noche, le pusimos el título de los amigos. ¿Y a quiénes nos referimos? Bueno, vamos allá al Evangelio de Marcos 3:14 y dice ahí el Evangelio. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero no solamente eso, dice ahí en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y fíjense qué bonito termina allá el pasaje que empezamos a leer en Marcos 3. Al final de que narra a todos los nombres de los 12 apóstoles, dice, y vinieron a casa. ¡Wow! Imagínense ese sentimiento de poder ir a casa con el maestro. No solamente escuchar su lección, no solamente escuchar las palabras que de él salían, que yo me imagino que ha de haber sido un momento impresionante el poder escuchar su sabiduría, el poder oír de todas las cosas que él decía, sino que ahora poder acompañarlo y convivir íntimamente con el Señor. Y es que, hermanas, no a todos los invitamos a nuestras casas, ¿cierto? No a todo mundo le abrimos la puerta del hogar. ¿Por qué? Porque es ahí donde está nuestra familia, donde está nuestro esposo, donde están nuestros hijos, donde están nuestras cosas. Y no cualquiera tiene acceso a eso. Sin embargo, el Señor dice ahí que los llevó a casa. Una de las formas, yo no sé si han escuchado un dicho muy popular allá en México que dice, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. No sé si en otros países sea algo parecido, pero lo que quiere decir es que con el trato diario vamos aprendiendo y vamos conociendo a la persona. Y yo creo que a muchas de nosotras nos pasó, ¿no? Cuando nos casamos, pues al principio allá el galán nos estaba conquistando y usaba sus mejores frases y la mejor ropa que tenía y todo.
Y ya después nos dimos cuenta cuando nos casamos que le gustaba dejar la ropa en el baño tirada, o que tal vez le gustaba dejar los zapatos por ahí, pero también a lo mejor nos dimos cuenta que era una persona que le hablaba diario a su familia. Tal vez entendimos que le ayudaba económicamente a su familia, no sé, que tenía ciertas actitudes, su forma de orar, su forma de cantar, y todo eso lo vamos conociendo con el trato diario. Ahora imagínense, hermanas, todo lo que los apóstoles pudieron aprender de Jesús día con día. ¿Se acuerdan ustedes de esa vez que alimentó a los 4,000? Cómo Jesús le dijo a los apóstoles, tengo compasión por esta gente porque no ha comido y ya tiene 3 días que me siguen y no ha comido. ¿Y los discípulos en qué pensaban? Pues que no nos va a alcanzar, que no tenemos cómo alimentarlos. Sin embargo, a Jesucristo lo que le importó fue la compasión. Le tocó en su corazón esa multitud, a pesar de lo que dijimos de las multitudes, ¿verdad? Pero él tenía compasión de ellos. ¿Se acuerdan también de ese momento en el que Jesús estaba también entre la muchedumbre y llegaron y le pusieron ahí a los niños? Y los apóstoles, ¿qué dijeron? No, 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 no distraigan al Señor, ¿verdad? Quítenselos, quítenselos. Y el Señor, ¿qué les dijo? Dejad a los niños venir a mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo iban a encontrar un sermón que les enseñara más que esa actitud que nuestro Señor estaba teniendo? Cuando estuvo aquella mujer que le derramó el perfume en la cabeza de nuestro Señor, también qué pensaban los apóstoles, ¿no? Híjole, eso estaba carísimo. Pudimos haber hecho tantas cosas con ese dinero y el Señor pensaba otra cosa. Eso es lo bonito de tener una convivencia íntima, íntima con Jesús, el poder llamarnos amigos de Jesús. ¿Qué necesitamos hacer para poder llegar, para poder escalar hasta ese? ¿Cómo pasar de ser simplemente obreras a ser un amigo? ¿Cómo podemos llegar ahí, hermanas? Es a través de lo que dijimos, del trato diario, de la constancia, de permitir que el Señor nos conozca y conocerlo sobre todo nosotros a Él. Y solamente así nuestro carácter va a ir cambiando. Nuestro carácter se va a ir amoldando a Él. Qué bonito, ¿no, hermanas? Fíjense que ustedes, hermanas, que estén en el liderazgo, si hay alguna en este grupo que esté dentro del liderazgo y que tenga hijos, hermana, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo tu familia en casa? Acuérdense, los que están en casa son los que convivimos todos los días. Entonces, después de que se baja el predicador del púlpito, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué ejemplos hay? Porque eso, como dije al principio, es un factor. No es lo decisivo, no quiere decir que porque el hijo del predicador se porta mal, entonces quiere decir que el predicador se porta mal en casa también. No, 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 no me malentiendan, ni va por ahí la situación. Es un factor que puede influir, pero no lo es todo. Hermana, si tú eres hija de un predicador, si tú eres hija de un líder y tal vez la familia no está siendo la mejor guía, no está siendo la mejor maestro, el mejor maestro, recuerda que nuestro maestro es el Señor Jesucristo, que también no debemos hacer esto como si fuera una, una excusa y decir, pues es que como ellos no hacían lo que decían, entonces pues a mí no me enseñaron nada. Tampoco es eso. Nosotros debemos aprender y debemos a través de la escritura, poder madurar y poder ver que nuestros ojos, dice la misma palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Las personas nos pueden fallar y nos van a fallar, así es que estemos preparadas. Las familias nos pueden fallar y nos van a fallar, pero si hay alguien que no nos va a fallar, ese es nuestro Señor Jesucristo.
Y gloria a Dios por eso, hermanas, porque las promesas de Él son tan grandes que nuestra fe debe de estar basada solamente en Él. Sin embargo, como decía, esto es un factor, así es que nosotras entendamos, nosotras pensemos, nosotras meditemos en esto. ¿En dónde estoy? ¿Soy parte de este círculo íntimo? ¿Estoy siendo amiga? ¿Estoy conviviendo a diario? ¿A quién estoy viendo yo como mi maestro? ¿Dónde están puestos mis ojos? Sin embargo, esto no termina ahí. Hay otro círculo aún más pequeño y aún más reducido. Sí, en este círculo que vimos de amistad ya había intimidad, pero a través de las palabras de la Biblia vemos otro pequeño grupo al que yo le puse aquí JJP, por las iniciales de Jacobo, Juan y Pedro. Y vemos en estos tres citas que les puse aquí, Marcos 5:37, Mateo 17:1 y 2, Marcos 5:37, vemos cómo se les nombra, cómo se les menciona en momentos claves. Vamos a leer el primero, dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿De qué estamos hablando aquí? Déjenme ponerles un poquito en contexto. Recordemos que una vez nuestro Señor Jesucristo estaba con un principal que se llamaba Jairo. Este señor fue y le pidió a Jesucristo que por favor fuera a su casa porque su hija estaba ya muy mal y necesitaba pues la ayuda de él porque quería que su hija fuera sanada. Entonces le pedía por favor que fuera a su casa a sanarla. Sin embargo, por una y otra razón, pues no podía llegar Jesucristo a la casa, pasaron muchas cosas y llega un momento en el que una persona llega y le dice, ¿sabes qué? Tu hija ya murió, ya no molestes al Señor, ya no le insistas en que vaya a tu casa porque tu hija ya murió. Y Jesucristo le dice, ten fe, tú solo ten fe, tú solo cree. Y entonces, aunque ya había muerto, llegaron a la casa de Jairo y dice ahí que el Señor entró para ver a la niña, pero no entraron con él nadie más que Pedro, Jacobo y Juan. Y estos tres personajes fueron testigos de cómo, por el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo, resucitó a la hija de Jairo. Solo ellos tres, hermanos, solo ellos tres. Luego dice ahí en Mateo 17 del 1 y 2, 7 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y una vez más, esto es una escena, un capítulo de la vida de Jesús grandioso. Cómo en ese momento, si nosotros podemos leer completo este pasaje ahí en casa, cómo es que otra vez la voz de Dios se escucha y dice, este es mi hijo amado. Estaba Elías, estaba Moisés, dos grandes en la historia de los israelitas, pero estaba Jesús y la voz que decía, este es mi hijo. ¿Y quién lo presenció? Solamente dice ahí que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Y no quedó ahí, sino que dice que terminando ya todo esto, iban de regreso con los demás y les dice, y no le digan nada a nadie. Esto es acá, entre nosotros. Fue algo muy íntimo, fue algo especial para ellos. ¿Por qué los escogió a ellos? Luego dice ahí en Marcos 5:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Recuerdan este pasaje? Es ya de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios que Él sudaba sangre, ¿no? Él sudaba ya, o sea, Él estaba, dice aquí, estoy muy triste hasta la muerte. Hermanas, ¿con quién te abres a tal extremo de contarles
lo que estás sintiendo, tus sentimientos más íntimos. ¿A quién se los cuentas? No se los cuentas a cualquiera, se lo cuentas a personas especiales. Y esto eran ellos, eran especiales, Pedro, Jacobo y Juan. Y saben qué, hermanas, no es porque Jesús tuviera favoritos, porque no es así, sino que estos tres hombres demostraron algo en especial que muchos no tenían. Y lo vemos ahí en el circulito, dice, había confianza, había pasión, había fidelidad y había intimidad. ¿Pasión? ¿Qué tipo de pasión? ¿Qué tipo de pasión estamos hablando? ¿Recuerdan ese momento en el que iban a arrestar al Señor Jesucristo y alguien cortó una oreja? ¿Recuerdan quién fue? Uno de estos tres, ¿verdad? Fue Pedro. Fue Pedro con esa pasión de Señor. Por favor, le había dicho momentos antes que esto no pase, que esto no te pase, que tal cosa no te acontezca, por favor. ¿Por qué? Porque había ese amor, ese amor tan extremo, que hasta cuando ya lo llevaron preso a Jesús, dice ahí que por ahí había alguien que lo seguía de lejos, ¿verdad? A pesar de sus miedos, él lo siguió de lejos. ¿Por qué? Porque quería estar ahí. Es decir, había una fidelidad porque, híjole, ¿cómo cuando Pedro le dijo eso, Señor, que esto no te acontezca, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Le llamó Satanás y aún Pedro siguió ahí. Aprendió, corrigió su actitud y lo siguió una vez más. No se dio por vencido. No dijo, chin, ya me equivoqué. Chin, ya la regué, ya hice lo que Jesús dijo que iba a hacer, que lo iba a negar y entonces no, ya no te voy a seguir porque ya caí. No, al contrario, eso lo hizo crecer y lo hizo ser uno de los apóstoles de los que tenemos más enseñanzas en la palabra. Había esa intimidad, hermanas, porque ¿cómo lo vemos? Que estuvo siempre ahí junto. Fíjense qué extraño que Jacobo y Juan y Pedro, cómo Jesús les cambió los nombres, ¿no? Hubo esa cercanía como para poder decirles, ustedes ya les voy a decir los hijos del trueno, a Jacobo y a Juan. Así les puso. ¿Por qué? Probablemente por su espíritu de pasión, por su forma de ser. Muchas veces vemos ahí en la Biblia cómo es que a algunas personas se les cambia el nombre y tiene que ver con eso, tiene que ver con su forma de ser. Y así Pedro, Jacobo y Juan tuvieron ese apodo, los hijos del trueno. Qué bonito poder llegar hasta ahí. Qué bonito poder ser parte de este círculo tan cerrado de tres, pero estar ahí intimando con nuestro Señor. Pero más bonito, ¿saben qué? Que todavía hay otros. Hay uno más cercano. Y a este pequeño círculo unipersonal le corresponde a Juan, al apóstol Juan, el apóstol amado de Jesús. Dice, bueno, les puse ahí varias citas en donde podemos encontrar esta misma forma en que se dirigían a Jesús. A Juan, perdón, dice ahí el primero, Juan 21:20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y por ahí encontré esa imagen que ilustra muy bonito esa ocasión en la que durante la última cena de nuestro Señor, el apóstol Juan se le recostó, dice ahí la palabra que estaba muy cerca de su pecho. Y qué bonito que hubiera esa confianza entre ellos, ¿no? Que hubiera esa confianza de permitir ese contacto. Y a través del contacto es que muchas veces nosotros decimos cosas
sin palabras, ¿no? Un abrazo. ¿Qué te puede decir un abrazo, hermano? Cuando estás pasando tal vez por momentos difíciles, cuando estás en una situación dura y llega por ahí una amiga o tu hermana y te abraza y te da un abrazo de esos que dices, "Ah, aquí me deshice en lágrimas, me deshice con ella". Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder compenetrarte con alguien de tal forma. Hasta Pedro, fíjense, Pedro, que era uno de los del círculo anterior, de los tres, ¿verdad? Dice ahí que le dijo a Juan, dice la Biblia, le hizo señas así con los ojos. Oye, pregúntale al Señor quién lo va a entregar, pregúntale. ¿Por qué no le preguntó Pedro, si también era cercano? Porque Juan era otra cosa. Juan era todavía más íntimo de Jesús. ¿Y saben qué, hermanas? Que este lugar que Juan ocupó, así como se acuerdan que durante las profecías ya se había profetizado que iba a haber alguien que iba a entregar al Señor, pero nunca se dijo ahí que iba a ser Judas, sino que Judas dejó que Satanás lo utilizara. Bueno, de esta misma manera, Juan se dejó utilizar. Juan quiso, hermanas. Juan deseó estar ahí con el Señor. Qué bonito es llegar hasta ese punto de desear estar con el Señor. Y no como muchas veces, ay, pero tengo que ir a la iglesia el domingo en la mañana y el domingo en la tarde y el miércoles en la tarde y luego todavía hay gente ¿y tienes que ir a fuerza todos esos días? No se trata de querer ir a fuerza, se trata de desear. Como lo vimos desde el círculo anterior, ¿verdad? Esa pasión por querer estar junto a Dios, de no querer apartarte nunca. Y ahorita, ¿cómo lo ponemos en práctica? Bueno, no solamente el estudio continuo de la palabra, no solamente el no querer apartarte del estudiar, de momentos como este, simplemente de momentos como el que hoy en este momento estamos teniendo, en el que podemos estar escuchando su mensaje, en el que podemos estar conociendo a más hermanas de diferentes lados, es amar su palabra, amarlo a Él, amar su obra, amar su iglesia. Es muy triste, hermanas, que a veces no queramos amar a la iglesia. Si queremos amar a Cristo, si queremos creer en sus promesas, pero de la iglesia no me hables. Pero no, porque allá en la iglesia son hipócritas. ¿Qué pasa? Si la iglesia es el cuerpo de Jesús, cómo vamos a no querer el cuerpo? No podemos separarlo. Es uno solo. A veces es triste que, pues, a veces no damos el ancho, ¿no? Como quisiéramos. A veces nos quedamos faltos porque Dios espera más de nosotros. Pero esa no es una excusa para decir que entonces la iglesia no merece que sea amada. No, así no es. Jesucristo murió por nosotros y yo voy a amar a la iglesia por el amor que le tengo a Cristo. Es lo que decíamos al principio, yo no puedo quedarme solamente y decir, pues es que en mi familia, pues sí, hablaban de Cristo, pero pues como ellos no lo hacían, como ellos hacían lo contrario, entonces pues yo por eso mejor dije, no, ahí es pura mentira, ahí es pura hipocresía. No, seamos más maduros y vayamos directo al que debemos de tener nuestros ojos puestos. ¿Y ese quién es Jesucristo, nada más. Hermana, si usted está guiando a jovencitos, a niños, si usted está en el liderazgo, yo le quiero dar un consejo esta noche. Ayúdelos a encontrar su pasión por la iglesia, ayúdelos a encontrar su pasión por la obra. Hay muchas veces que solamente en las familias el hermano predica y los demás, nada, desaparecen. No, hermanas,
si tenemos ese privilegio de haber nacido en una familia trabajadora, en una familia de ministerio, eso es una gran bendición. Quiere decir que Dios ha visto algo en nosotras y nos ha escogido. Y nos ha escogido desde entonces, ha visto algo que nosotros debemos de tratar de sacar, de hacer que nuestra pasión se desarrolle. Es cierto que no todos los hijos de los predicadores van a ser predicadores, obviamente no. No necesitamos tantos predicadores. O quizás sí, pero lo que necesitamos también son evangelistas, también necesitamos maestros, necesitamos quien haga cantos, quien los escriba, necesitamos quien haga folletos, necesitamos hermanas que dirijan escuelas para niños, necesitamos hermanas que dirijan clases, necesitamos hermanas que dirijan cantos. Y la grandeza de los ministerios es tan grande, hermanas, que ojalá que así como a veces a los niños los llevan y, por ejemplo, les dicen, pues lo voy a meter a natación. Y al siguiente mes, no le gustó natación, lo voy a llevar al béisbol. No le gustó béisbol, lo voy a llevar a karate. Así también en el ministerio. ¿Sabe qué, hermana? No soy buena para cantar. Se me sale el gallito. Pero ¿sabe qué sí soy buena? Para dar clases de niños. Eso sí me sale, eso sí me gusta. Ahí voy a desarrollar mi pasión. Hay muchas cosas, hermanas. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos quedé impresionada. Llegué a una congregación muy grande que tenía muchísimos ministerios y yo quedé impresionada de cómo había tantos hermanos trabajando en diferentes lugares, en diferentes formas, pero todos con un mismo objetivo. Que así como les dijo a los 70, vayan y digan, el reino de Dios acercado, ese debe de ser nuestro objetivo, el predicar el evangelio. Ese es un trabajo para todos. Ahora, el cómo lo hagamos, eso ya va a depender mucho también de nosotros y de cómo nosotros desarrollemos nuestra pasión por Dios. Hermanas, pues es así como esta noche hemos visto varios círculos de relación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esto, hermanas, podemos ver cómo Dios nos da la oportunidad de elegir. Dios nos da la oportunidad de elegir qué es y cómo queremos servirle. Va a depender de nosotras. Como les decía yo hace un momento, sí había una profecía acerca del que iba a traicionar al maestro, pero no se había dicho quién era. Y así como Juan también decidió estar tan pegado a nuestro Señor, nosotras podemos decidir también qué tan íntimo queremos estar con nuestro Señor, qué tanto queremos trabajar en nuestra relación, cómo queremos que Dios nos llame. También puede ser como le dijo a David. ¿Recuerdan que dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué va a decir nuestro Señor de nosotros? Meditemos esta noche. ¿En qué círculo estamos? ¿En dónde nos encontramos? ¿Y qué nos impide ir más adelante? No a dónde queremos llegar. ¿Qué me impide llegar más adelante esta noche, hermanos? Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Gracias otra vez por la oportunidad de conocerlas y espero que esta haya sido una lección que nos deje una enseñanza a todas. Buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias, hermanita Minerva. Ahorita en unos minutos abrimos micrófonos para hacer nuestros comentarios, preguntas, sugerencias, etc. Hermanita Eva, adelante. Muchas gracias, hermana. Pues bueno, voy a compartir la pantalla para entonar el siguiente canto. Conforme estuvo hablando la hermana sobre los círculos de Jesús, dije yo, en el primero no quiero estar, en el segundo, bueno, en el tercero, pero luego ya, caray, no. El último que dijo es el mejor, porque estar cerca de Jesús es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Donde quiera con Jesús,
sin temor, ¿verdad? Porque Jesús dirige nuestro inseguro pie, dice el himno. Vamos a cantar. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Amén, hermanas. Dios les bendiga.